Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea. Hoy vamos a hablar de conflictos y cómo manejarlos. ¿Quién no ha tenido un conflicto en su vida? Está muy difícil, ¿no? La vida está en constante movimiento, en cambios y adaptaciones. Se nos están presentando constantemente situaciones o circunstancias en las que tenemos que enfrentar y buscar soluciones, porque para eso son los conflictos, ¿no? Para encontrar soluciones. Y el objetivo es reconocer que los conflictos forman parte de nuestra vida y así como aprender a identificarlos y a resolverlos positivamente. En nuestro tema de hoy, el conflicto, para las que queramos ponerle definición a qué es el conflicto, es una diferencia o un problema entre dos o más personas y se caracteriza por la tensión, un desacuerdo, algún exaltamiento de las emociones y que nos llevan a la confrontación. Existen diferencias en todos los ámbitos, desde algo pequeño como tu día a día en la actividad humana hasta relaciones internacionales entre países, conflictos, guerras. Eso es un conflicto, ¿no? O sea, a escalas mayores, menores y todas se aprenden a resolver de maneras similares. Desde pequeños nos hemos empezado a enfrentar a situaciones pues con los hermanos, con tu familia, con amigos y hemos ido creciendo y conforme vamos en las etapas de la vida nos encontramos con nuevos conflictos con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo y pues tenemos que irlos aprendiendo a resolver, ¿no? Pero a veces la forma en cómo los resolvemos es en donde está la clave. Porque a lo mejor tú puedes tener una idea de cómo los quieres empezar a resolver, pero en ese momento te gana tu actitud y la empeoraste solo con la forma en lo que lo dijiste. A lo mejor tenías buenas intenciones, pero la manera en la que lo expresaste no fue la correcta. Y en vez de ayudarnos, pues nos perjudica, ¿no? Lo hicimos mucho más grande y a veces le echamos la culpa al otro y fue nuestra culpa, ¿no? Ay, pues es que yo solo le dije que se calmara. ¿Cuándo en la vida ha calmado cuando te dicen que te calmes? Nunca. O pues le voy a hacer la ley del hielo. Le voy a hacer la ley del hielo y pues a ver si me habla y no me habla. Solo estás haciendo más grande el problema. Entonces, pues tenemos que aprender a cómo resolver. Y eso es identificando en qué la regaste. Y pues para eso estamos viendo los problemas o sea, identificar los tipos de conflicto en los que nos podemos enfrentar y la manera en la que nos podemos resolver. Entonces, los conflictos a lo que voy son inevitables. Siempre vas a tener algún punto de vista en el que alguien no está de acuerdo contigo o que sí, pero tú quieres hacer claro ver que el tuyo es siempre el mejor, ¿no? Todo el mundo quiere defender sus problemas o sus soluciones. Y lo que nos corresponde es aprender a resolvernos de una manera en la que las dos partes salgan ganando. A veces es muy difícil, pero aquí es donde pues tenemos que ponerle un poco de cabeza al cómo aprender a resolverlos. Y la clave está en saber negociar, con el fin de obtener un resultado en el que todos salgan ganando. Es normal que te cause miedo, porque pues dices, oye, yo no quiero dejar mis cosas, ¿no? Yo no quiero ceder. Que ceda él es el hombre. Él es el que tiene que ceder. Y no, tú tienes que aprender a tener compromisos. Tú sueltas algo para ganar algo y él suelta algo para ganar algo. Sea mujer, sea hombre con el que te estés enfrentando, es lo mismo. O sea, tu mamá, oye, tu mamá quiere que le ayudes a cocinar, pero tú quieres que ella te cuide los hijos. Entonces, pues, oye, yo no tengo tiempo. Pues no, a ver, me voy a hacer poquito tiempo porque ella me está haciendo el favor. Y es un compromiso ganar, aunque no estés 100% de acuerdo. Pero es un saber negociar qué puedes dejar de ganar por ganar algo mayor. Y ahí es donde tenemos que meter la inteligencia sabiendo negociar. Nuestra tendencia siempre va a ser plantar una batalla, huir o que nos paralicemos y no sepamos. Y no les pasa que a veces estamos
que ya terminamos nuestro conflicto y vas y pude haberle dicho esto. Pude haberle dicho algo mucho más inteligente que lo que le dije. Y te da coraje porque dices, híjole, si regresara el tiempo, pudiera haberle dicho esta cosa diferente. Pues hay que saber cómo sobrepasarnos a eso, superar nuestro miedo, y claramente hasta para eso se necesita práctica, ¿no? Es manejar adecuadamente nuestras emociones de poquito en poquito, no de un día para otro vas a ser experta, pero es el empezar a identificar de poco a poco cómo mejorar nuestra relación en el conflicto. Y bueno, vamos a pasar a los modos de cómo responder a esta situación en un conflicto, ¿no? Los tipos de soluciones que podemos darle. O más bien, el cómo son estos conflictos. A veces empezamos por la negación, donde se evita reconocer la existencia de un conflicto. Dices, no, pues es que tú la regaste, yo no. O que probablemente va a estallar más tarde y tú ni te diste cuenta, porque lo ignoraste en ese momento. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, cuando pudiste haberlo solucionado mucho antes. Esa es la parte de la negación. Ahora, la competencia, el ganar o perder, consiste en la actitud de querer conseguir lo que queremos y hacer valer nuestros objetivos, pero sin contar la otra parte, que solo quieres que sea como tú quieres. Y pues eso casi nunca sale bien. Por ejemplo, si vives en una colonia y están haciendo un parque enfrente de tu casa, pero tú no tienes hijos, entonces, pues te niegas, ¿no? Oye, me van a hacer ruido la construcción, me van a hacer ruido los niños todos los días, no quiero un parque enfrente de mi casa, y te opones y te opones y te opones, pero no estás viendo el bien mayor. Oye, un lugar para que los niños sean mucho más libres, que tengan un lugar de reunión, que estén fuera de peligro. Bueno, podemos tener un compromiso donde puedas decir, bueno, ok, ayuntamiento, sí, hay que hacerlo, pero que tengan horarios. Oye, bueno, que solo esté abierto de 4 de la tarde a 7 de la noche. Así, o sea, llegar a un compromiso donde las dos partes salgan beneficiadas. Y la evasión. Cuando un conflicto está siendo evadido, se reconoce que existe un conflicto, pero no lo quieres enfrentar. Y se evita expresar los pensamientos o sentimientos. La verdad, muchas veces es por miedo a salir perdiendo, a que no tengas la razón o a que de verdad te ganen y no saques nada de provecho de ese conflicto. Y pues la verdad, con esta actitud no se logra nada, ni de parte de una ni de parte de otra, porque ni siquiera pueden dialogar. Y otra es la negociación. Las partes que llegan a un acuerdo sin renunciar a sus necesidades fundamentales, pero ceden. La palabra ceder es clave. Ceder en las cosas que tú dices, bueno, esto no es tan importante para mí. Y se toman en cuenta los dos puntos de vista, reevaluando y viéndolo de una forma muy madura. Y bueno, volviendo al ejemplo del parque, podemos decir que, bueno, como lo resolvimos fue que se dieron de una manera en la que pusieron los horarios, ¿no? O sea, esa fue una forma de ceder y de negociar. Que la verdad, de los 4 ejemplos de negociación, competencia, evasión y negociación, en la única donde resolviste algo fue en la negociación. Entonces, siempre en un conflicto se negocia y se cede en algo. Digo, qué padre que alguien ceda 100% en lo que dijo y bueno, pues sorry, o sea, ya gracias, tú ganaste, lo vamos a hacer a tu manera. Pero casi nunca pasa y lo que logras haciendo así es que a la otra persona no se sienta escuchada, que sea una dictadura, de decir, a ver, eso es lo que se va a hacer y punto. Ahí ya no estás negociando. Entonces siempre es el que las dos partes estén contentas. ¿Cuál es el indicio de un conflicto? Se puede definir en 3 partes. Primero es la necesidad, la existencia de necesidades que no están satisfechas. 2, aparece un problema y por lo tanto pues disputas.
Y la 3 es cuando explota la crisis. Esas son las 3 partes de un conflicto, las 3 fases. Si en una de esas la detectas, oye, pues evitaste que se explotara la crisis, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a detectar, foquitos rojos. De esta forma existen señales que indican la presencia, que son los foquitos rojos que les estoy diciendo, y evitemos que lleguemos a la explotar, que es 1, la fase de incomodidad, cuando algo no funciona como lo estabas haciendo hasta el momento y se tiene una sensación que algo no va bien. La verdad, casi siempre sentimos cosas y no les hacemos caso. Bueno, antenitas paradas. Luego, la insatisfacción, que una de las partes no se siente a gusto ante una nueva situación. O sea, cuando ya lo hiciste y a esa persona no le cayó tan bien, pues oye, antenas paradas, que eso lo que hiciste no estuvo bien. Incidentes, a lo mejor pequeños problemitas que te puedan decir qué está pasando. O sea, todo esto vamos creciendo, ¿no? Primero empezamos con incomodidad, haz de cuenta que es un diagrama, una gráfica, ¿no? Vamos empezando con incomodidad en un verde, es un foquito verde. Luego la insatisfacción se va poniendo un poquito verde oscurito, ¿no? Luego venimos a los incidentes, se va poniendo en amarillo. Esos incidentes te van diciendo, a ver, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y pues provocan discusiones, resentimientos, pero pequeños. Ya sabes, como esos de los que, bueno, que nos peleamos, pero ya, ignoremos, todo está bien, nos demos un besito y va, chao. Pero ahí se queda la piedrita. Malentendidos, ya cuando empiezas medio que a tener percepciones distintas y que de verdad estás, ya casi que ni siquiera piensas bien y que sientes que siempre tienes la razón. Hay tensión, ya cuando pasas alrededor de alguien y que ya ni siquiera te dije la palabra o que ya ni siquiera quieres voltearlo a ver, bueno, ahí ya es un poco, o sea, ya pasamos de verde a que ya estás rojo coloradito y llegamos a la crisis, ahí es, ya, tu nivel explota, que ahí da pasos, espero que no, pero o sea, se pierden las buenas formas en una crisis, desgraciadamente pueden llegar a la violencia, pueden llegar a insultos, y de ahí es muy difícil que a veces se regrese a la normalidad. Entonces hay que aprender a detectar estos 5 puntos antes de llegar a la crisis. Se dieron 5 oportunidades antes de que llegaste a una crisis para detener esta bombita que puede explotar. Y bueno, ¿cómo resolver los conflictos de una manera positiva? Hasta este momento nos hemos enfocado en conocer qué es un conflicto y los elementos que existen para poder detectarlo. La clave está en saber solucionar los conflictos de una manera en la que la ansiedad no te provoque tanto y pueda hacerlo lo mejor posible manejada. Porque una vez que también tú como una parte involucrada también estás con tensión adentro, pues imagínate la otra parte, las dos están, o sea, son una bombita de tiempo. Entonces hay que aprender a ser maduros y procurando el bien para todos. Eso es muy importante. Y bueno, algunas de las actitudes de comunicación que nos ayudarán a manejar los conflictos son tener un estilo de comunicación madura, el de cuenta hasta 10. A ver, 1, 2, 3, hasta 10, y luego respiras hondo y luego te pones a discutir de una manera cuidando el volumen, porque una vez que sobrepasa ese volumen, es muy difícil que la otra persona se quede tranquila y escuchándote gritar. Claramente el otro también te va a contestar a gritar. Y entonces, ahí depende de quién sea más inteligente que voltee y diga, a ver, estamos gritando, bajemos la voz. Es muy difícil que pase. Entonces hay que cuidar, uno, que no subir la voz para que el otro tampoco te la suba, porque no le puedes reclamar que te está gritando cuando tú le estás gritando. Luego, es el respeto a los demás. Siempre queremos que nos traten con respeto, ¿no? Pero cuando se explota la bombita, a veces te sales de tus canicas y pues ya no puedes, ¿no? Ya no puedes con el respeto de los demás. Pues hay que intentar que nunca se nos quite ese respeto a los demás. Por más de lo que te hayan hecho, si tú no quieres que te hagan lo mismo cuando ellos exploten, tú no lo hagas. Tú no uses palabras fuertes, tú no uses palabras que puedan lastimar
más de lo que te está lastimando el mismo conflicto, ¿no? No sé, si el niño tiene todos los días los pantalones, dejándolos en el suelo, tú llegas y le dices, eres un desobligado, nunca en la vida te vas a componer. Oye, le hiciste más daño que el daño que te hacen los pantalones en el suelo. Entonces, hay que aprender a qué es lo que amerita tu voz, ¿no? Porque vas a dejar marcado a tu hijo más de lo que te están marcando los pantalones en el suelo a ti. Por más que los deje 20 años en el suelo, no te va a marcar más que lo que tu mamá te dijo que es un desobligado y que nunca se va a componer y que, no, bueno, o sea, lo desgraciaste al pobre niño. Entonces hay que tener ese cuidado, igual al esposo o a la mamá. Nunca le hables y le faltes el respeto más de lo que el conflicto te ha hecho. O sea, bueno, a lo mejor el hombre se duerme hasta las 12 del día. Ay, ¿qué paz? ¿Qué paz? Oye, velo por el lado positivo, ¿qué paz? Pero si le dices, eres un desobligado, nunca en la vida vas a cambiar, ya me quiero divorciar. No, hay que cuidar las formas, los modos y el respeto a los demás, a sus ideales, a sus personas, y lo que tú no te gustaría que te hicieran, no lo hagas de regreso. Expresar los sentimientos abierta y honestamente. Somos humanos y los sentimientos son parte de nuestra vida. No podemos decir, cuando sucede algo negativo, nosotras no tenemos sentimientos negativos. Claro que sí, somos humanos todos, siempre. Y eso se entiende. Se entiende cuando te enojas. Pero cuando tenemos un conflicto y podemos experimentar esa tristeza, decepción o angustia, el chiste es expresarlos de esa manera. Oye, mijito, me siento muy triste que siempre dejes los pantalones tirados. Siento que a lo mejor no estoy haciendo algo bien. ¿Cómo puedo decirte mejor que los hagas? Algo así. Y ya le estás llegando por otro lado de su conciencia a decir, oye, me siento mal que mi mamá le dé tristeza que tengo los pantalones en el suelo, ¿no? O a lo mejor mi mamá se va a sentir que no hizo buen trabajo como mamá cuando tengo mis pantalones en el suelo, y a lo mejor ahí le empiezas a dar ese coco wash que todos necesitamos. Porque si llevas 20 años gritándole y no funciona, pues amiga, tienes que cambiar la manera en la que le estás llegando. Eso, for sure. Y de seguro. Y entonces, siempre hay que llegar y hablar, con el ejemplo que les puse, en primera persona. Como que nunca llegar a decirle tú. Porque la palabra tú le está sembrando a él algo que a lo mejor él ni siquiera lo había pensado. Entonces mejor es me siento triste o me siento que cumplí mal como madre cuando dejas los pantalones en el suelo. O me siento triste porque no llegas antes de que los niños se duerman. O mamá, me siento triste que no has venido a visitar a tus nietos. No sé, algo. Que le expreses sus sentimientos sin echarle la culpa a ella de algo que a lo mejor no se había dado ni cuenta. Entonces hay que expresar de una manera muy empática. La empatía es algo importante que puede ayudarnos a que te pongas tú, en el momento en el que se lo estás haciendo, en los zapatos de ella y ella en los zapatos tuyos. También hay que proponer soluciones. Casi siempre existe una solución que tú ya lo pensaste antes de hacer el conflicto. Oye, pues mamá, me gustaría que visitaras más a tus nietos. Podemos nosotros ir al parque que está enfrente de tu casa y ya te das tú el tiempo de cruzarte la calle. Y entonces tú proponle soluciones. O podemos hacer que llegue alguien a ayudarte a tu casa para que tú tengas más tiempo de venir a vernos. Algo donde le expreses cómo te sientes, pero también algo positivo al respecto para que pueda ver que tú quieres proponerle algo en buena gente, y la verdad casi nunca llega a gritos cuando tú hablas de sentimientos. Y también expresar el auténtico aprecio por la otra persona. Al tratar cualquier conflicto es importante hacerle sentir a la otra persona que seguimos apreciándola y queriéndola. Y que casi siempre el conflicto lo haces por su bien o por tu bien o por el bien común. Y no
que descalifiquemos o etiquetemos. Eres un irresponsable, no sirves para nada, eres un holgazán. Son frases muy hirientes y no benefician en nada la relación. Y entonces ahí es donde viene la psicología positiva de la que venimos hablando. Que a lo mejor podemos hacer que recuerden juntos cosas que pasaron bonitas entre los dos. Entre tu mamá y tú, entre tu hermana y tú, entre tu esposo y tú. Cuando se conocieron, lo que los hacía felices. Y eso hace que el entorno se vuelva bonito y en eso ya le sacas la balita, ¿no? Y bueno, en esa notita que te estamos diciendo muy bonita, me gustaría decirte que me siento de tal manera y me agradaría mucho que podamos cambiar así. Entonces ya está en entorno bonito y en ese momento le sueltas algo que pudiera hacer que mejore su relación entre los dos. Y a lo mejor te va a dialogar, ¿por qué no? Porque sí, pero nunca se va a voltear y te va a decir, a ver, no, ¿por qué? Porque ya estaban en un momento bonito. Y bueno, el estar atento a lo bueno y a lo valioso que hay en el otro. Muchas veces tenemos que definir a la persona como alguien que no vale. Más bien tendemos a verla así, ¿no? Como alguien que no vale y vemos las cosas en negro o blanco, cuando hay muchos matices de grises. Y ver cuáles son las diferencias por las que te gustó o por las que estás con él o con ella o tu mamá o lo que sea. O sea, cuáles son las cosas buenas en alguien. Y este valor no solo lo debemos reconocer, sino también comunicarlo. Porque a lo mejor alguien está triste y trae una crisis adentro porque pues le están gritando mucho y cuando te acercas tú y le dices, oye, mijito, hiciste muy bien en la escuela el día de hoy, a lo mejor se le olvida que trae esa cosa adentro. Entonces, recordemos que la comunicación solo es el 15% la que es verbal. O sea, si tú llegas con alguien y dices, ay, te quiero mucho, pues claramente no lo va a sentir, pero si llegas y le das un abrazo a alguien y le das un beso, ya ni siquiera tuviste que hablar, ya con eso lo sintió más que el decirle te quiero mucho. Claro, si le dices te quiero mucho, lo abrazas y lo besas, oye, pues ahí está el 100% de la comunicación dirigida al te quiero mucho. Pero siempre la mirada o un abrazo a esa persona hace más que decirle 1000 palabras. Y creo que en una crisis, antes de llegar a una crisis, en las maneras de detectar en la incomodidad e insatisfacción, hay cosas que se pueden arreglar con un abrazo. Con un abrazo, con un beso o con un perdóname. Aunque ni siquiera hayas tenido tanto la culpa, pero dices, ¿de verdad estoy dispuesta a dejarme de hablar 3 días por que se le chorreó el vaso? De que, ay, bueno, perdón, no fue tu culpa, pero yo me exalté. Y ya, o sea, solo te quitas ese peso de encima que es el estar con, ay, un nudo en la garganta, decir, es que no fue mi culpa, ¿por qué tengo que yo hacerlo? ¿Por qué tengo que yo hacerlo? Ten ese momento de decir, bueno, yo soy más grande, quiero ser la persona más grande, le voy a ir a pedir una disculpa, un perdón, un abrazo, un beso. Y bueno, ya para empezar a resumir lo que hemos visto, vamos a volver a decir qué es un conflicto ya con todo lo que hemos visto. Es la diferencia entre 2 o más personas o grupos y se caracteriza por la tensión, el desacuerdo y el exaltamiento de emociones o confrontación. Y los indicios, ¿se acuerdan cuáles eran? La pequeña gráfica que empiezas en verde, luego verde oscuro, luego amarillo, luego se va poniendo amarillo fuerte, naranja, rojo y explota. Que vienen siendo la incomodidad, la insatisfacción, los incidentes malentendidos, la tensión y la crisis.
No queremos que llegue a eso. El 85% de lo que decimos es a través de nuestro lenguaje. Ese otro 15% es a través de lo que decimos verbalmente. Pero el 85% es lo que proyectamos, lo que nuestro cuerpo proyecta, y esa es la comunicación más importante. ¿Y cuáles son los indicios de un conflicto? Los indicios de un conflicto son incomodidad, ¿se acuerdan de la gráfica? Que era, pues vas de colorcitos hasta explotar. La incomodidad, la insatisfacción, los incidentes, pequeños foquitos rojos, los malentendidos, la tensión y la crisis. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos resolver esos conflictos de manera positiva? Acuérdense lo que les dije del 15% de la comunicación verbal. Pues el otro 85% de la comunicación no verbal puede ayudarte mucho a resolver esos conflictos. El cómo te ven, si te ven con la cara enojada o si te ven puesta así, viendo la tele enojada, nunca se van a poder acercar a ti a intentar siquiera resolver un conflicto. O el que a lo mejor sientes que a alguien no le quedó bien o no le cayó bien algo que hiciste, bueno, abrázalo y dile perdón. O aunque no digas nada, solo con abrazar o con hacer el desayuno, algo así, a la gente se le olvida muy fácil los errores que has cometido o los malentendidos de la noche. Con un pequeño detalle, a la gente se le olvida. Nos gustan más que nos hagan cosas bonitas a pelearnos por cosas feas o tontas. Entonces acuérdense eso, expresar auténtico aprecio por la otra persona, el respetar a los demás, el expresar con nuestros sentimientos cómo es que estás viviendo tu momento, tu vida en este momento, ¿no? Y siendo honestas contigo y con los demás. Proponiendo soluciones también es importante. Oye, no solamente tengas pues muchas palabras, sino también ten muchas soluciones, ¿no? Y pues ten siempre una actitud positiva al respecto, porque si tomas las cosas negativas, sí puede ser que no tengas una apertura. Siempre a los negocios, a las negociaciones, a las tensiones se les da apertura porque dices, oye, pues quiero arreglarlo, ¿no? Por algo estás confrontándote, porque quieres tener una solución. Así que siempre es el tener apertura, empatía, apertura y pues mucho amor hacia tu esposo, hacia tu mamá, tu papá, tus hijos, el trabajo. Siempre ve a las personas, o sea, como que no están para hacerte daño, ¿no? O sea, están para que los dos arreglen las cosas de una manera, pues, sólida y muy tranquila también. Vamos a pasar a una dinámica que recomendamos, a ver si se quiere hacer o puedes hacerlo con tu esposo o puedes hacerlo con tus hijos si no tienes esposo. O con tu mamá, con que tengas al lado para compartir tu conocimiento ahorita. Y es ponte a hacer unas 10 frases en las cuales te has visto tú que en tu dinámica familiar siempre empiezan los conflictos con eso, ¿no? Por ejemplo, podemos decir algunas de estas. Por tu culpa siempre llegamos tarde. O nunca me dices te quiero. Me siento incomprendida cada vez que te digo algo y tú evades mi mirada. Ponte a reconocer cuáles son esas 10 frases que te hagan, más bien 5. 5 frases que te hagan explotar a ti como diciendo, es que qué horror que me las diga todo el tiempo. Y también 5 frases en las cuales tú pudieras tener una solución mucho mejor a ese conflicto. O sea, iniciar el conflicto o esa negociación sin levantar tu voz. Por ejemplo, exageré en mi reacción, perdóname. O reconozco que tengo algo que ver en esta situación, me gustaría que la platicáramos. Esas son maneras de resolución de conflictos sin que antes pasara con tú me dijiste y eres un bobo y bla, bla. No, entonces
5 donde tú dirías, aquí la estoy regando, y 5 donde dices, aquí pudiera empezar una negociación de una manera abierta, con empatía, con simpatía y con amor. Esas serían la dinámica. Las preguntas para reflexionar, que también sería bueno que que se pusieran, son solo 4, que se pusieran a pensar, porque de verdad esto es un tema que nos pasa a todos y no nos damos cuenta. Entonces dedicarle un tiempo, un momento, y más ahorita que estamos encerrados en cuarentena. Oye, ¿cuánta gente no se ha peleado? Mucho más de lo normal, porque ahora sí estás viviendo 24/7 con todo el mundo adentro de tu casa. Entonces, esto es una herramienta muy buena para llevar armonía a tu casa, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un conflicto, ¿cuál es generalmente tu reacción? ¿El callar o el gritar? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que callas? ¿Por qué crees que gritas? 2. ¿Cuál sería una forma adecuada de manejar un conflicto? ¿Explotar o reprimir? ¿Qué sería lo que tú sugieres como lo más recomendable? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué sería mejor explotar o por qué sería mejor reprimir? Y 3. Cuando estás enojada, ¿respetas a los demás? Haz una introspección a tu último conflicto. Algo que te pudo mucho más que tú, ¿no? Algo que te sacó de tus caricias. ¿Respetas a los demás? ¿Por qué? Y número 4. ¿Qué estrategia propondrías a una amiga o a un familiar para manejar esta situación de disgusto o enojo? Y bueno, como conclusión, si no podemos evitar los conflictos con que se nos presentan, pues con lo que la vida nos arroja, sí podemos aprender a identificarlos y a manejarlos adecuadamente. No caigamos en la tentación de gritar, de negarlos, de evadirlos, pues pueden ir creciendo hasta alcanzar dimensiones de una crisis, ¿no? Hay que ya imaginarnos nuestra curvita. O sea, ¿en dónde fue donde detecté ese problema? Y si si dejé que llegara una crisis, pues tuve 5 momentos en los que pude haberlo evitado. Entonces una crisis es pues tu problema. Ahora sí, enfréntalo con pantalones. Y existen técnicas de comunicación que ojalá puedan servirles a ustedes, que ayudan a enfrentar positivamente los conflictos, buscando una solución en la que se resuelva el problema que originó el enfrentamiento y una relación entre las partes involucradas y que no salga perjudicada tu relación. Siempre aprender a lo mejor a separar tu relación de ese conflicto, como a aislarlo y que no se lleve de corbata toda tu relación. Hay que aprender a desengancharnos un poco en el momento del conflicto, porque a veces pues no es tu marido con el que te estás peleando, es una persona, lo que sea, y oye, no le empieces a sacar trapitos al sol que se pueden llevar a tu relación de corbata. Solo enfócate en ese problema y en resolverlo. Y bueno, de tarea tenemos de esta semana, a ver si se puede, estate atenta a identificar los conflictos que se te pueden presentar. Procuras tener una acción positiva y negociadora y aplicas la actitud de comunicación que aprendiste hoy. Y tratas de resolverlos buscando que ambas partes queden contentas y conformes. Esa es tu semana. Las puedes apuntar, puedes ir llevando un pequeño registro en donde puedes decir, a ver, hoy esta fue mi manera de resolverlo. Y más si eso crees que sea tu talón de Aquiles. Mío, por ejemplo, lo es. O sea, yo sí siento que a veces me exalto mucho y lo he tenido de propósito. Andrea, cálmate, cálmate, cálmate. Y el apuntarlos te hace ver, porque luego a veces también de que es que la vez pasada me gritaste. No, claro que no.
no te lo resolvimos perfectamente bien. Entonces ahí tienes también herramientas para poder ganar más peleas de una manera muy civilizada. Y bueno, les deseo lo mejor en esta cuarentena. Espero les haya servido el material, que lo disfruten, lo apliquen y pues que se cuiden, el mejor de la salud para todas y quédense en su casa. Un saludo.